Episodio 1. El ángel sin rostro. La primera vez que Mateo habló de él, nadie le creyó. Mamá, estaba en mi cuarto. No tenía cara, pero me miraba. Su voz temblaba como si cada palabra costara respirar. Su madre, exhausta de noches sin dormir, le acarició el cabello. Fue solo una pesadilla. Hijo, reza y duerme. Pero Mateo no rezó. Porque esa noche, el ángel sin rostro le susurró algo que ninguna oración podía borrar: la fecha de su muerte. Eran las 3:33 de la madrugada cuando el silencio se rompió. Su padre, que nunca creyó en milagros ni maldiciones, lo encontró de pie frente a la ventana, los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la nada. ¿Qué haces ahí, Mateo?, preguntó. El niño sonrió, y no fue la sonrisa de un niño. Estoy esperando que vuelva, dijo. Dijo que me visitaría de nuevo antes de llevarse al señor Ramírez. 3 horas después, encontraron al señor Ramírez muerto en su cama. Sin signos de violencia, sin explicación. Los rumores se esparcieron rápido. En la iglesia, las velas parecían apagarse solas cada vez que Mateo entraba. El padre Antonio intentó tranquilizar a la familia. Los niños inventan cosas. Ningún ángel de Dios anuncia muertes. Pero cuando miró los ojos de Mateo, algo en él vaciló. Porque no vio miedo. Vio certeza. Esa noche, Mateo volvió a escribir en su cuaderno. Su madre encontró una sola frase repetida 10 veces. Faltan 13 días. El padre Antonio fue llamado de nuevo. Esta vez, decidió hablar con el niño en privado. En el confesionario, las paredes de madera crujían, y el aire olía a incienso rancio. Mateo, ¿qué significa esa cuenta regresiva? El niño inclinó la cabeza, como si escuchara algo detrás de la voz del sacerdote. No es mía, padre, es de él. ¿De quién hablas, hijo? Mateo levantó sus pequeños dedos y apuntó hacia el techo. Del ángel, pero no tiene rostro. Y cuando vuelva, ya no quedará nadie para contarlo. El sacerdote sintió un escalofrío tan profundo que casi se le escapan las oraciones. Afuera, el viento golpeó las campanas de la iglesia sin que nadie las tocara. Esa madrugada, a las 3:33, Mateo volvió a despertar. No gritó, no lloró, solo sonrió. Y desde la esquina de su habitación, algo invisible respiraba con él. La cuenta atrás había comenzado. Episodio 2. El mensaje que no debía escuchar. La mañana después de la segunda visita, Mateo no habló, no comió, no parpadeó más de lo necesario. Solo escribió. Su madre encontró su cuaderno abierto sobre la mesa. Faltan 12 días. Pero esta vez, debajo de los números, había una frase que heló su sangre. El siguiente está en la casa de Dios. Desesperada, corrió a la iglesia con el cuaderno entre las manos. El padre Antonio lo leyó y, por primera vez en sus 20 años de sacerdocio, su voz tembló. Esto no significa nada. Pero sus dedos apretaban las páginas con tanta fuerza que parecían querer arrancarlas. Mateo, de pie junto al altar, murmuró. Usted sí entiende, padre. Él me lo dijo. Esa noche, el padre Antonio no pudo dormir. En el silencio del confesionario, escuchaba el eco de esa frase como si hubiera sido pronunciada por alguien más, alguien que estaba detrás de él. Entonces cometió el error de abrir el cuaderno otra vez. Entre las páginas había un nuevo mensaje escrito con letra infantil. Deje de rezar, padre. Él ya lo eligió. Las campanas de la iglesia sonaron solas. Antonio cerró el libro, persignándose. Pero la sombra que se proyectaba en el suelo no era suya. No tenía cabeza. No tenía manos. Solo una figura alta, alargada, como el ángel que Mateo había descrito. Al día siguiente, todo el pueblo escuchó un grito desde el campanario. El padre Antonio fue encontrado de rodillas frente al altar, con los ojos abiertos pero sin voz. Nadie supo explicar qué había pasado. Lo único que logró escribir, antes de quedar completamente mudo, fue una advertencia en la pared del sacristía. No lo escuchen, Mateo. Mientras tanto, sonreía. No es para asustar. Mamá, susurró esa noche. Es solo que el ángel quiere que todos sepan cuando les toca. Y con el mismo pulso firme de siempre, tachó el número 12 y escribió, 11. Episodio 3. El confesionario vacío. La iglesia estaba desierta cuando Mateo pidió entrar al confesionario. Nadie quería acercarse a él, ni siquiera su propia madre. Pero el padre Antonio, aún mudo, lo llevó de la mano hasta la pequeña cabina de madera. Sus dedos temblaban. Mateo sonrió. No se preocupe,
Padre. Él no viene por usted todavía. El sacerdote no podía responder, así que solo lo dejó entrar y cerró la puerta. Desde el banco más cercano, la madre de Mateo observaba todo. La iglesia estaba tan silenciosa que podía escucharse el crujir de la madera bajo el peso del niño. Entonces comenzó. Primero, un susurro. No era voz de hombre, ni de niño. Era un sonido sin palabras, como aire atravesando un hueco demasiado estrecho. Después, otro y otro, hasta que la iglesia se llenó de un murmullo imposible de ubicar. La madre de Mateo se levantó de golpe. «¿Padre Antonio? ¿Qué está?» Pero se detuvo, porque vio algo que no debía existir, una sombra en el suelo del confesionario. No era la de Mateo ni la del sacerdote. Alta, alargada, sin cabeza, pero con algo que se movía en el lugar donde debería haber un rostro. Mateo reía. Una risa baja. Rod, como si la voz viniera de otra garganta. «Ya está aquí», dijo. «Dice que hoy aprenderán a escuchar el silencio». La puerta del confesionario se abrió sola. Padre Antonio cayó al suelo, con la mirada fija y los labios sellados como si nunca hubieran estado hechos para hablar. Mateo salió caminando tranquilamente, sus manos manchadas de algo rojo, no sangre, sino cera derretida. «No miren adentro», advirtió el niño. «Él todavía está ahí». Pero un acólito curioso no hizo caso. Abrió la puerta y se asomó. Un grito quebró el aire. No había nadie dentro, solo un eco. Una respiración que no era humana. Y el leve olor a incienso podrido. Esa noche, en su cuaderno, Mateo escribió un solo número, 10. Y debajo, un dibujo, el confesionario vacío, con el ángel sin rostro sentado en su interior, sonriendo sin boca. Episodio 4. La cuenta regresiva. Desde aquella noche, nadie volvió a entrar al confesionario. Las campanas de la iglesia, sin embargo, sonaban solas a las 3:33 de la madrugada, como si una misa invisible estuviera siendo celebrada por manos que ya no eran humanas. Mateo, sentado en la mesa de la cocina, no dejaba de escribir en su cuaderno. 10. 9. 8. Cada número era una sentencia. Y cada día, alguien en el pueblo desaparecía. La primera fue doña Clara, la mujer que siempre murmuraba que Mateo estaba poseído. La encontraron en su cama, con los ojos abiertos y las manos entrelazadas como si hubiera muerto rezando, pero nadie recordaba haber oído sus plegarias. Al día siguiente, el número bajó a 9. El padre Antonio, aún mudo, comenzó a temblar cada vez que veía al niño. Su mirada decía lo que sus labios ya no podían: «Esto no es de Dios». «Mateo», susurró su madre una noche, intentando romper aquel espanto. «¿Por qué escribes esos números?» El niño levantó la cabeza. Sus ojos, antes inocentes, parecían dos pozos negros. «No soy yo, mamá». Él cuenta, «Yo solo escucho». Esa misma madrugada, Mateo caminó descalzo hasta la iglesia. Su madre lo siguió, temblando. Lo vio detenerse frente al altar, levantar la mano y tocar el aire, como si acariciara algo invisible. «¿Qué haces?», preguntó ella, sin aliento. El niño sonrió. «Él dice que faltan 8. Pero hoy quiere mostrarte cómo se siente morir sin tocar el suelo». De repente, todas las velas de la iglesia se encendieron al mismo tiempo. La madre gritó, pero no salió sonido alguno de su garganta. El silencio cayó como un manto pesado, sofocante. Y entonces lo vio, una silueta alta, sin rostro, de pie detrás de Mateo, moviendo la cabeza lentamente, como si la estuviera observando sin ojos. Al amanecer, el pueblo encontró otra víctima, el campanero. Su cuerpo colgaba de la torre, pero no había cuerda, ni marcas, ni explicación. Mateo tachó el número 8. Y, debajo, escribió una nueva palabra: «Escuchen». Episodio 5. La marca detrás de su cuello. La mañana después de la muerte del campanero, la madre de Mateo notó algo que nunca había estado ahí. Mientras el niño desayunaba en silencio, con esa calma antinatural que la helaba por dentro, su cabello se apartó apenas un segundo, y ella lo vio. Una marca, pequeña, oscura, como una quemadura en espiral grabada en la piel de su cuello. «Mateo, ¿qué es eso?», preguntó, con la voz quebrada. El niño no respondió, solo giró lentamente la cabeza. Y por primera vez, su sonrisa no parecía de un niño. «Él me la puso, para que nunca me pierda cuando llegue la noche». Su madre retrocedió, temblando. Aquella espiral no era normal. Y peor aún, esa misma tarde,
La misma marca apareció en la puerta de la iglesia, dibujada con algo que parecía ceniza. El padre Antonio, incapaz de hablar, escribió con mano temblorosa en una hoja: «He visto este símbolo antes, bajo el altar». Esa noche, lo llevaron hasta la iglesia. Las tablas viejas del altar crujieron cuando las levantaron. Debajo, oculto por siglos de polvo, había un fresco pintado en piedra, una figura alta, sin rostro, con los brazos abiertos, y alrededor de su cuello, la misma espiral. Mateo acarició el dibujo como si saludara a un viejo amigo. Él estaba aquí antes que todos nosotros. Solo está regresando. Las campanas sonaron a las 3:33 de la madrugada sin que nadie las tocara. Afuera, los perros aullaban, y cada ventana del pueblo se llenaba de sombras que no deberían estar allí. Cuando amaneció, otra persona había desaparecido, el monaguillo que había visto el símbolo junto a ellos. En su cama solo quedó una marca idéntica en la almohada, como si hubiera sido quemada a fuego lento. Mateo tachó el número 7 de su cuaderno, y esta vez, debajo de la espiral, escribió: «Pronto verán su rostro, aunque no tenga uno». Episodio 6. El ángel vuelve. La noche cayó sobre el pueblo como una lápida. Nadie hablaba. Nadie dormía. Todos sabían que, a las 3:33, las campanas sonarían solas, y que el niño no mentía. Mateo estaba sentado frente a la ventana, con su cuaderno en el regazo. En la última página, solo había 2 palabras escritas con letra firme: «Él viene». Su madre intentó cerrar las cortinas, pero Mateo la detuvo con una fuerza que no era de un niño. «No tapes el cielo, mamá. Él necesita vernos». Y entonces, las campanas sonaron. Un eco grave, profundo, que no solo se escuchaba, se sentía en los huesos. Las luces del pueblo parpadearon hasta apagarse. Y en el silencio absoluto, un viento helado atravesó las calles como si algo invisible caminara entre las casas. En la iglesia, el padre Antonio, aún sin voz, se arrodilló frente al altar. Sus manos temblaban mientras señalaba la puerta, como si quisiera advertir a todos que huyeran. Pero ya era tarde. Mateo sonrió. «Mamá, ya está aquí». Y lo vieron. Una silueta alta, más alta que cualquier hombre, emergió desde la puerta de la iglesia. No tenía rostro, solo una masa oscura en movimiento, como niebla atrapada en forma humana. Pero había algo peor: el vacío donde deberían estar sus ojos parecía mirar a cada uno de ellos. El ángel levantó la mano. No habló, pero una voz retumbó dentro de sus cabezas. 6. Doña Teresa, la vecina más anciana, cayó muerta al instante. No gritó, no se movió, simplemente se desplomó, como si alguien hubiera apagado su existencia con un solo gesto. Los demás corrieron, pero Mateo se acercó un paso más. «Él no viene a hacernos daño», susurró con esa calma inhumana. «Solo está ordenando las cosas, en el orden correcto». La figura se inclinó sobre el niño, y aunque no tenía rostro, algo parecido a una sonrisa se formó en la oscuridad. En su cuaderno, Mateo tachó el número 6, y debajo, escribió con tinta negra: «Próxima campanada, 5». Episodio 7. La procesión de los que no tienen ojos. La noche siguiente, el pueblo despertó con un sonido que no venía de las campanas. Era un murmullo, cientos de voces repitiendo oraciones en un idioma que nadie reconocía. Mateo estaba de pie en medio de la calle, descalzo, con su cuaderno apretado contra el pecho. Sonreía. «SHHH», dijo, «ellos ya están aquí». Y entonces los vieron. Desde la entrada de la iglesia, una fila de figuras humanas avanzaba lentamente. Vestían túnicas blancas cubiertas de polvo, como si hubieran salido de sus tumbas. Pero lo peor no era eso: ninguno tenía ojos. ¿Dónde deberían estar? Solo había 2 huecos oscuros, vacíos, de los que salía un leve humo gris. Caminaban sin tropezar, siguiendo una campanada muda que solo ellos podían escuchar. La madre de Mateo gritó: «Dios mío, padre Antonio, haga algo». El sacerdote intentó alzar su crucifijo, pero el metal se le cayó de las manos como si pesara una tonelada. El ángel sin rostro estaba detrás de la procesión, guiándola con una calma terrible, como un pastor de almas perdidas. Uno de los sin ojos se detuvo frente a una casa. Con dedos huesudos tocó la puerta, una sola vez. Adentro, un llanto se escuchó. Y luego, silencio. Cuando la puerta se abrió, no había nadie. Solo otra figura sin ojos uniéndose a la marcha. Mateo anotó algo en su cuaderno. 5.
Su madre lo sacudió, desesperada. ¿Qué significa esto? ¿Mateo? El niño la miró, con esa frialdad antigua que no le pertenecía. No los llores. Mamá, aún pueden ver. Pero solo desde el otro lado. Las figuras pasaron por el pueblo una a una, hasta perderse en la niebla que rodeaba la iglesia. Y cuando la última desapareció, el ángel giró su cabeza inexistente hacia la ventana de Mateo, como si quisiera asegurarse de que él seguía mirando. Esa madrugada, Mateo dibujó algo nuevo en su cuaderno, una espiral de ojos tachados. Y debajo, solo una frase: cuando llegue el 0, yo también marcharé con ellos. Episodio 8, el quinto golpe de campana. A las 3:33 de la madrugada. El sonido llegó. Una sola campanada. Lenta, pesada, como si alguien la hubiera hecho sonar desde debajo de la tierra. Mateo abrió los ojos antes de que el eco muriera. Se sentó en su cama. Tomó su cuaderno y escribió. 5. Su madre, agotada por noches sin dormir, entró corriendo a su habitación. Mateo, basta, esto tiene que terminar. Pero el niño solo señaló la ventana. SHHH. Escucha. El viento dejó de soplar. Los grillos callaron. Y entonces, se oyó un segundo sonido, una respiración, pero no de uno, sino de muchos, mezcladas en un solo aliento. Desde la iglesia, una luz enfermiza emergió por las grietas de las puertas. No era llama, no era electricidad, era algo vivo. El padre Antonio, llevado por una fuerza que no entendía, abrió la iglesia. Dentro, el ángel sin rostro lo esperaba. Alto, inmóvil, a su alrededor. Los sinojos de la noche anterior se arrodillaban como si rezaran. El ángel levantó una mano. Nadie habló, pero todos lo escucharon en sus mentes. 5 almas. 5 velas se encendieron solas en el altar. Una por cada campanada que aún faltaba. Y esa noche, 5 personas del pueblo comenzaron a sangrar por los oídos mientras dormían. Ninguna murió, pero al despertar, todas ellas tenían una espiral marcada detrás de la nuca. La misma que llevaba Mateo. El niño, sin pestañear, escribió en su cuaderno. Los está eligiendo. Su madre rompió a llorar. Dios mío, ¿qué les está pasando? Mateo la abrazó con una dulzura inquietante, casi mecánica. No llores, mamá. Cuando suenen todas las campanas, ya no habrá miedo, solo silencio. Y al fondo, desde la iglesia, una nueva respiración llenó el aire, profunda y grave. El ángel estaba sonriendo sin rostro. Episodio 9, el pacto del silencio. Esa noche, el pueblo dejó de rezar. No porque hubieran perdido la fe, sino porque las palabras ya no servían. Cada vez que alguien intentaba orar, su voz se quebraba y el eco desaparecía, como si el aire mismo negara sus plegarias. Solo Mateo podía hablar, y lo hacía con esa calma helada que nadie soportaba escuchar. Él ya no necesita sus voces, solo su silencio. El padre Antonio, desesperado, escribió en un papel. ¿Qué has hecho, niño? Mateo sonrió, mostrando los dientes como si no entendiera el miedo. No lo hice yo, padre, solo acepté. Él me ofreció ver lo que nadie más puede, y a cambio, yo debía callar por todos. Esa misma noche, el ángel sin rostro apareció en el centro de la iglesia. No caminó, no descendió, simplemente estuvo ahí, llenando cada rincón de una presencia insoportable. Mateo se acercó sin dudar, mientras el resto del pueblo lo miraba paralizado. La figura levantó una mano hecha de sombras y la colocó sobre la cabeza del niño. Nadie escuchó nada, pero todos lo sintieron, una promesa, sellada sin palabras. De repente, las campanas sonaron por sí solas, 4 golpes. En ese instante, 4 de los marcados, aquellos que tenían la espiral detrás de la nuca, cayeron de rodillas y comenzaron a llorar. No lágrimas, sino ceniza. Uno por uno, se quedaron mudos. La madre de Mateo gritó: «¡Suéltenlos! ¡Devuélvales la voz!». El ángel se volvió lentamente hacia ella, aunque no tenía rostro, y sin embargo, todos sintieron que los estaba mirando. Mateo la tomó de la mano. «Mamá, no lo entiendes. Ellos no están castigados. Ellos están elegidos». Y entonces escribió en su cuaderno, bajo el número 4, «El silencio es la llave. Cuando el último calle, el cielo se abrirá». El padre Antonio cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Ya no podía escribir.
La pluma se le había roto entre los dedos. El ángel sonrió sin boca. Episodio 10. Las bocas cerradas del pueblo. El amanecer llegó. Pero el sol no. Una niebla densa cubría el pueblo. Sofocante. Como si el cielo hubiera decidido olvidar que ahí existía vida. Los primeros gritos comenzaron cuando la familia de los Herrera descubrió que su hija menor no podía abrir la boca. Sus labios estaban sellados, no con sangre ni con hilo, sino con una piel nueva, lisa, como si jamás hubieran hablado. Y no fue la única. Para el mediodía, 10 personas más habían perdido la boca. No podían llorar. No podían pedir ayuda. Solo sus ojos, llenos de terror, lo decían todo. El padre Antonio, con las manos temblorosas, abrió de nuevo la Biblia, pero las páginas estaban en blanco. Dios, murmuró. O intentó, porque incluso su voz sonó hueca, casi inexistente. Mientras tanto, Mateo, sentado en las escaleras de la iglesia, pasaba las páginas de su cuaderno. 3, dijo, con esa inocencia inquietante. Faltan 3 campanadas. Su madre lo sujetó de los hombros, con lágrimas desesperadas. Haz algo. Mateo, dile a esa cosa que pare. El niño la miró y, por primera vez, acarició su rostro con ternura. Mamá, no lo entiendes. Él no está quitándoles nada. Solo los está preparando para el silencio eterno. Esa noche, a las 3:33, las campanas sonaron de nuevo. 3 veces. Cada campanada era un latido fúnebre que hacía temblar los cimientos del pueblo. Y tras la última, el ángel sin rostro apareció en medio de la calle. No caminaba, flotaba, y detrás de él, una procesión de los que ya no tenían boca lo seguía, inmóvil, como si fueran estatuas vivientes. Mateo levantó su cuaderno y escribió: cuando suenen todas, ni una voz quedará para interrumpir su llegada. El padre Antonio cayó de rodillas, mirando al cielo sin estrellas, mientras una idea imposible se clavaba en su mente. Esto no es una maldición, esto es una liturgia. Y el ángel sonrió sin rostro. Episodio 11. La última confesión. El padre Antonio no había dormido en días. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cruz. Sin embargo, esa noche, a las 3 de la madrugada, decidió abrir la iglesia y sentarse en el confesionario. Si esto es una liturgia, susurró con voz rota, entonces que haya una última confesión antes del final. El silencio era tan espeso que parecía líquido. Y entonces, alguien entró. No caminó, no respiró, solo apareció. Mateo. El niño se sentó frente al confesionario, con su cuaderno en las manos. Lo abrió y mostró una página en blanco. Padre, ya no necesito escribir más. Él ya lo ha escrito todo. El sacerdote tragó saliva, mirando la cruz colgada en la pared. Por un instante, juró que Cristo lo miraba, pero sus ojos estaban cerrados. ¿Qué has hecho? ¿Hijo?, preguntó con voz quebrada. Mateo sonrió. No lo hice yo. Yo solo dije sí. El aire cambió. Las paredes crujieron. Y de repente, la iglesia se oscureció como si una sombra viva hubiera devorado las velas. Detrás de Mateo, el ángel sin rostro se manifestó, tan alto que su cabeza rozaba el techo. El padre Antonio no pudo moverse. No pudo hablar. Pero lo escuchó, dentro de su mente. 2 campanadas. Las puertas de los confesionarios se cerraron de golpe. Y entonces, Antonio lo entendió. Esto no era una confesión. Era un contrato. Mateo se acercó más. Su voz suave como un rezo. Cuando la última campana suene, no quedará pecado, porque no quedará nadie para pecar. El sacerdote lloró en silencio, mientras su boca comenzó a sellarse como las de los demás. No hubo dolor. Solo un vacío absoluto. Como si su alma hubiera sido arrancada antes de tiempo. Mateo cerró su cuaderno. En la portada, ahora había una espiral perfecta, grabada como si estuviera hecha de ceniza. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, el ángel inclinó su cabeza hacia el niño. Fue un gesto, casi paternal. Episodio 12. Las 2 campanadas. La noche cayó como un sudario sobre el pueblo. No había viento. No había grillos. Ni siquiera había miedo. Solo una espera sofocante. Mateo estaba de pie en las escaleras de la iglesia, su cuaderno cerrado contra el pecho. Su madre, demacrada y con los ojos enrojecidos de tanto llorar, le suplicaba: «Hijo, vámonos de aquí.
Antes de que sea tarde. El niño giró la cabeza lentamente y sonrió. Mamá, ya es tarde desde la primera campanada. A las 3:33 exactas. El sonido llegó. Una campanada. No provenía de la torre, sino del cielo mismo. Como si algo inmenso hubiera golpeado el firmamento. El suelo tembló, y las casas crujieron como huesos viejos. Y entonces apareció el ángel. No caminó, no voló, simplemente. El mundo se rindió a su presencia. Sus extremidades se alargaban más allá de lo posible. Sus alas negras parecían absorber la luz, y su rostro seguía siendo nada. Los que aún quedaban con boca comenzaron a gritar. Pero sus voces fueron arrancadas de golpe. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Silencio. Absoluto. El ángel levantó una mano. 2. Las 2 campanadas resonaron dentro de cada cráneo, haciendo sangrar los oídos de los vivos. Y en ese mismo instante, los últimos fieles del pueblo comenzaron a caminar, uno a uno, hacia la iglesia. No lloraban, no dudaban, solo obedecían. El padre Antonio, sin boca, sin voz, cayó de rodillas. Sus ojos, llenos de lágrimas, miraban a Mateo como implorando un milagro. Mateo abrió su cuaderno y escribió con una calma inhumana. 1. Su madre, aterrada, le arrebató el cuaderno y lo tiró al suelo. No lo hagas, Mateo, por favor. Pero el niño solo la abrazó, como si ya no fuera su hijo, sino un profeta que solo cumplía una promesa inevitable. Mamá, cuando suene la última campanada, nadie va a morir, solo vamos a dejar de estar aquí. La segunda campanada aún resonaba cuando el ángel inclinó su cabeza inexistente hacia Mateo. Y el cielo entero comenzó a abrirse como una herida luminosa. El mundo contuvo el aliento. La última campanada estaba a punto de llegar. Episodio 13. La campanada final. La iglesia entera temblaba como si estuviera a punto de derrumbarse. El cielo, abierto en una herida de luz oscura, dejaba caer una claridad imposible. Tan brillante que no iluminaba, solo devoraba las sombras y los colores. Mateo estaba en el centro de todo, de pie frente al ángel sin rostro. Su cuaderno, ahora flotando en el aire, se escribía solo, letras negras, profundas, como grabadas en carne viva. Su madre cayó de rodillas, sujetando el borde de su vestido como si así pudiera aferrarse a la realidad. Mateo, no lo hagas. Regresa conmigo. El niño giró su cabeza lentamente. Sus ojos, antes inocentes, eran ahora pozos vacíos donde solo cabía una certeza helada. Mamá, ya no soy yo quien decide. Y entonces, sonó la última campanada. No fue un sonido, fue una implosión. Como si el aire, el tiempo y la fe se quebraran al mismo tiempo. Las bocas selladas del pueblo se abrieron, pero no para hablar. De sus gargantas salió un suspiro único, colectivo, un eco que no pertenecía a este mundo. El ángel sin rostro extendió sus alas y el pueblo entero se arrodilló como marionetas. El padre Antonio, sin voz, lloraba mientras veía cómo las cruces de la iglesia comenzaban a girar lentamente, al revés. Entonces, el ángel habló, no con palabras, sino con una idea que perforó cada mente. El silencio es el amén. Mateo cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, no como carne, sino como si nunca hubiera existido. Antes de desaparecer, volvió a mirar a su madre y sonrió con ternura. No llores, mamá, ahora todos vamos a escuchar lo que siempre estuvo ahí. Y así, uno a uno, los habitantes del pueblo fueron desdibujándose, absorbidos por esa luz que no era luz. Cuando todo terminó, solo quedó la iglesia vacía. El cuaderno de Mateo yacía abierto en el altar. En su última página, escrita con una tinta que olía a ceniza, había una frase. El niño predijo su muerte, pero no dijo que sería el nuestro también. Y entonces, el campanario sonó una última vez. Una campanada sin eco. La campanada de un pueblo que ya no existía. Episodio 14. El eco después de Dios. No hubo amanecer. El mundo simplemente no volvió. En el lugar donde antes estaba el pueblo, solo quedaba una llanura silenciosa, sin casas, sin árboles, sin vida, y sin embargo, en ese vacío, se escuchaba algo. No era viento, no era tierra moviéndose, era un eco. El padre Antonio abrió los ojos. No sabía cómo, pero aún estaba allí, de pie en medio de la nada. Su sotana estaba cubierta de ceniza, y a su lado flotaba el cuaderno de Mateo.
como si lo guiara. Lo tomó con manos temblorosas. En la primera página. Ahora había una nueva frase. Si puedes leer esto. No estás muerto. Solo no estás donde crees. Antonio giró sobre sí mismo. El silencio no era solo ausencia de ruido. Era un silencio vivo, que respiraba, que miraba. Y entonces, a lo lejos, lo vio, el campanario de la iglesia, erguido en mitad de la nada, como una aguja clavada en el vacío. Cuando llegó, las puertas estaban abiertas. Dentro no había bancos, ni altar, solo Mateo, sentado en el centro, con los pies descalzos y los ojos cerrados. ¿Mateo?, murmuró Antonio, apenas atreviéndose a romper el eco. El niño abrió los ojos, vacíos, eternos. Bienvenido, padre. Aquí no hay muerte, solo promesas. ¿Qué es este lugar? Mateo sonrió con esa serenidad que ningún niño debería tener. Es el eco, lo que queda cuando Dios ya no necesita palabras. Detrás de Mateo, el ángel sin rostro apareció una vez más. Pero esta vez no se movió. No necesitaba hacerlo. Con un solo gesto de su mano, todas las campanas del campanario sonaron al mismo tiempo, pero al revés. Antonio cayó de rodillas. No de miedo, de comprensión. Esto, susurró con lágrimas quemándole los ojos, esto no es el fin. ¿Verdad? Mateo negó con la cabeza. No, es el comienzo del silencio que todo lo llena. Padre, usted también fue elegido para escucharlo. El eco creció, tan fuerte que ya no parecía sonido, sino una verdad que arrancaba la fe de raíz. Y entonces, el cuaderno de Mateo se abrió solo. En letras rojas, apareció la última instrucción. Queda una campanada más. La que nadie está preparado para oír. Episodio 15. La campanada que no debía sonar. El campanario estaba en silencio. Un silencio tan espeso que parecía pesar sobre los huesos del padre Antonio. Mateo permanecía sentado en el centro de la iglesia vacía, con el cuaderno abierto sobre sus rodillas. El ángel sin rostro, inmóvil detrás de él, parecía esperar, como si toda la eternidad dependiera de un solo instante. Mateo, la voz de Antonio apenas fue un susurro quebrado. ¿Qué sucede si esa campanada suena? El niño levantó la mirada, y por un segundo, sus ojos fueron los de un niño normal, solo por un segundo. Entonces no quedará ni siquiera el eco, solo él. El padre tragó saliva, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. ¿Y nosotros? Nosotros, dejaremos de ser nosotros. En ese momento, el campanario empezó a vibrar. Las paredes de la iglesia se resquebrajaron como si el aire mismo se revelara. Las cruces giraron de nuevo, más rápido, hasta volverse una espiral de luz oscura. Y entonces sonó la campanada prohibida. No fue sonido, fue ausencia. Una ola de nada absoluta que barrió todo, el suelo, el cielo, la memoria. Antonio gritó, pero no oyó su propia voz. Las palabras habían sido borradas. Mateo se levantó, su cuaderno flotando en el aire, mientras el ángel sin rostro avanzaba hacia el altar. No caminaba, el mundo simplemente se acercaba a él. Antonio intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. Y entonces, lo vio. Dentro del rostro vacío del ángel había algo, no una cara, no una figura. Era un agujero infinito que parecía devorar su mente. Mateo habló sin mover los labios. Padre, ahora comprenderá por qué él siempre guardó silencio. Las paredes de la iglesia se disolvieron, y Antonio se encontró flotando en un mar negro sin principio ni fin. Miles de voces lo rodeaban, pero todas rezaban la misma palabra: Amén. El cuaderno de Mateo se cerró por última vez, y en su portada apareció una frase que Antonio leyó antes de desvanecerse. Cuando la campanada prohibida suena, no hay final, solo Dios. Y entonces, todo se apagó. El mundo no volvió, solo el eco de una campana que nunca debió existir. Epílogo.
el eco que respira. No hay iglesia, no hay pueblo, no hay cielo ni tierra, solo una llanura de oscuridad infinita y una campana que no debería existir, colgada en medio de la nada. El padre Antonio no sabe si todavía es el mismo, ya no tiene cuerpo, pero recuerda, y ese recuerdo es lo único que lo mantiene cuerdo, o eso cree. De pronto, una luz, una diminuta chispa que se abre paso entre la negrura. Es Mateo, pero ya no es un niño, su forma es humo, su voz es un susurro que no atraviesa el aire, sino el alma. Padre, ¿lo oye? Antonio quiere decir que sí, pero no tiene boca. Sin embargo, el niño entiende, y entonces, ambos lo escuchan. Un eco, una respiración gigantesca, profunda, tan inmensa que no proviene de ningún lugar, sino de todas partes. Cada inhalación es una marea de silencio, cada exhalación, una plegaria que nunca fue escrita. Mateo se acerca, su cuaderno flotando entre ellos. Lo abre y una sola frase aparece, escrita con una tinta que no debería existir. La campanada prohibida no nos destruyó, nos despertó. El padre Antonio siente algo detrás de sí, se gira lentamente, y allí está el ángel sin rostro. Pero ahora, su vacío no da miedo. Dentro de esa nada, late algo que no tiene nombre. Mateo sonríe, o al menos lo que queda de su sonrisa. Padre. Él ya no necesita iglesias, ni oraciones, ni profetas. Ahora somos parte del eco, y el eco nunca termina. Antonio no sabe si llorar, si rezar, o si reír, porque en ese instante, lo comprende. La campana no sonó